Se le conoce como enfermedad vascular cerebral a una alteración de las neuronas que ocasiona la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Estas afectaciones provocan cambios en el cerebro que se clasifican en dos tipos, las isquémicas y la hemorragia. La alteración isquémica cerebral transitoria se produce por la interrupción de flujo sanguíneo. A pesar de que los síntomas duran pocos segundos, es considerada como una urgencia médica. Otro tipo de alteración isquémica es el infarto cerebral, que surge cuando el flujo sanguíneo se interrumpe debido a una obstrucción, la cual puede ser causada por grasa o la acumulación de sangre en un vaso sanguíneo. Mientras que el otro subtipo son las hemorragias, que se originan cuando un vaso sanguíneo se rompe, causando sangrado al interior del cerebro. Los síntomas más frecuentes de la enfermedad vascular cerebral son alteraciones repentinas en la visión de un ojo o de ambos, pérdida repentina de la fuerza en alguna extremidad, sensación de hormigueo en la cara, brazos o piernas, así como presentar problemas al hablar acompañado de balbuceo, tener desequilibrio o inestabilidad al caminar. La enfermedad vascular cerebral puede empeorar con algunos factores de riesgo como la edad y el sexo, ya que se presenta con más frecuencia en hombres, además de que algunos factores propician su aparición, como el alcoholismo, tabaquismo, la inactividad física y la obesidad. Heraldo Media Group. Muy bien, pues ya estamos listos para platicar de este tema, precisamente en el Día de la Enfermedad Vascular Cerebral. Y agradezco la presencia del doctor Manuel Martínez Marino. Él es neurólogo clínico y es especialista en enfermedad vascular cerebral. Doctor Manuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, qué bueno que estás aquí en Código Salud para platicarnos sobre este padecimiento que teníamos unos datos muy interesantes, que en la mayoría de los casos se presenta ya en personas adultas, por arriba de los 55, 60 años, sí, que es la quinta causa de muerte para este sector y se presenta más en las mujeres. ¿Porque hay alguna razón? ¿Es una enfermedad crónica? ¿Se va evolucionando durante el tiempo y la gente se da cuenta ya mucho después? ¿Qué definiciones? La enfermedad vascular cerebral se define obviamente por un evento súbito y de manera abrupta en el cual se obstruye un vaso arterial o sangra, ¿no? Entonces, en general, los factores de riesgo clásicos pues, son aquellos que pues, ya tenemos conocidos como diabetes, hipertensión, la edad, incluso el tabaquismo, la obesidad. Y estos factores se van agregando y constantemente vamos produciendo estos factores a lo largo de nuestra vida y llega un momento en el cual la situación es abrupta y se tapa o sangra el cerebro, ¿no? Y tiene que ver mucho con el estilo de vida, hay un factor genético, hereditario de por medio, ¿por qué? Esto es una enfermedad multifactorial. Obviamente los hispanos tenemos cierta genética predispuesta a hacer infarto cerebral. Sin embargo, los factores clásicos es la hipertensión, todos estos factores comórbidos del estilo de vida de hoy en día. Sin embargo, hay nuevos factores que hemos identificado como el estrés crónico. Hemos identificado incluso la falta de actividad física, que eso ya lo sabíamos por mucho tiempo. Y la otra, la alimentación. Hoy siempre hemos sabido que comer frutas y verduras es bueno, pero hoy sabemos que no hacerlo a diario es malo, ¿no? Tan malo como quizás fumar un cigarro. Entonces, de verdad, a ese nivel, ¿no? Entonces tenemos que buscar una buena alimentación, ejercicios, disminuir los factores de riesgo. Y otro punto que hemos visto recientemente en la ciencia es que incluso la falta de horas de sueño se vuelve un factor importante para una enfermedad cerebrovascular. Bueno, estamos hablando entonces de un proceso que podemos prever, claro, desde muy jóvenes. O sea, si nosotros ponemos, digamos, en una mesa de atención propia de nuestra vida, todo esto que nos has dicho, el que hagamos ejercicio, el que tengamos una muy buena alimentación, en que dejemos el cigarro, le bajemos al alcohol, por ejemplo, el que comamos, el que logremos incluir en nuestra alimentación frutas, legumbres, exacto, vamos a evitar a la larga un evento vascular cerebral. Sí, porque además nos comentas que es de la noche a la mañana, por eso también la gente lo conoce como derrame o embolia, ¿es correcto? Exacto, es el ¿Estamos hablando coloquial, de lo mismo? Es lo mismo, exactamente. El término médico es infarto cerebral o hemorragia cerebral, pero el término coloquial en la población es derrame cuando sale sangre o embolia cuando un vaso se tapa, ¿no? Entonces, estos dos factores se presentan exactamente igual. ¿Cómo lo podemos saber cuál es el que está sucediendo? Simplemente con un estudio de imagen de la cabeza, una tomografía o resonancia en un momento de urgencia. Y algo muy importante que tenemos que tener claro es el tratamiento agudo, ¿no?, del paciente. ¿Por qué? Porque para la embolia cerebral tenemos aproximadamente 4 o 6 horas
de tratamiento agudo. Incluso hay algunos experimentos en los cuales se puede dar tratamiento todavía dentro de las 24 horas, siempre y cuando cumpla criterios el paciente, pero existe cierto tratamiento que puede recuperar neuronas, ¿no? Incluso hoy en día también dentro de medicamentos o rehabilitadores de neuroprotección tenemos algo como la citiculina que neurorepara el cerebro y que se produce aquí en México por un laboratorio mexicano también. Ya, ahora, pero dime una cosa, nos comentas que es un evento súbito, prácticamente de la noche a la mañana, por eso es una embolia, sabemos que la gente, es que le dio una embolia, sí, de la noche a la mañana, es que yo lo vi ayer y estaba bien, Exacto. y el día de hoy ya tiene esto. Sí. ¿No da un síntoma, un signo que pueda alertar para que yo llegue directamente a los servicios de urgencia? De plano es tan súbito que me pasó, ya me pasó. Uno de cada 4 pacientes, como lo decían ahorita en la parte del documental, uno de cada 4 tiene algo que se llama isquemia cerebral transitoria. Es un preinfarto, quiere decir que se tapó el vasito y en unos minutos se destapa. El paciente tiene los síntomas, deja de hablar, se le paraliza la cara, no puede mover el brazo y en una hora, media hora, pues la familia piensa que es estrés, cansancio, le dan un masaje, etcétera, recupera y dice, no, mira, estabas estresado, le toman la presión. Es que porque y de estaba repente elevada. le da y se le quita. Exacto, eso ¿No? puede ser algo que avise, pero sucede en uno de cada 4 pacientes. La verdad es que no sucede en los Es 4. mínimo, ¿verdad? definitivamente Sí, es mínimo, por eso los otros 3 definitivamente ya se presenta la enfermedad vascular cerebral y tienen que ir de inmediato a los servicios de urgencia. Exacto. Llega la persona a los servicios de urgencia, ustedes detectan con esto que nos comentabas, con una serie de estudios que se le hacen en ese momento al paciente, y de repente ven que efectivamente se trata de una persona que está padeciendo un derrame, está padeciendo una embolia, como popularmente se dice. Sí. ¿Qué se hace? Yo me imagino que lo primero que tienen que hacer es salvarle la vida Sí, y evitar, digo, y cuando la salvan, evitar los efectos secundarios, ¿no? Exacto. El 20% de los pacientes pueden morir en la fase aguda del infarto o del derrame cerebral. Durante la fase hospitalaria puede morir otro 10, 15%. Y además los que quedan vivos quedan con secuelas, ¿no? Entonces es una enfermedad catastrófica en el sentido de que es altamente mortal y además es muy discapacitante, ¿no? Disminuye la calidad de vida de los pacientes, es un gasto para el servicio de salud y para la población. Entonces hoy en día nosotros decimos que tiempo es cerebro. Un paciente tiene síntomas de una embolia o un derrame cerebral y tiene que acudir inmediatamente a su hospital más cercano. Segundo, una vez que llega al hospital, pues el servicio médico tenemos que correr e iniciar el protocolo de diagnóstico, que es una tomografía o una resonancia, lo que tengamos a la mano, y en 5 o 10 minutos sabemos si es infarto o derrame. Si es derrame, se trata de una forma, se tiene que meter a terapia intensiva, se tiene que controlar la presión, evitar que crezca el derrame, etc. Pero si es infarto cerebral, hoy existe la posibilidad de darle un tratamiento inmediato Entonces agudo. hay una diferencia entre un derrame y un un infarto. infarto. ¿Te parece si vamos a hacer una pausa en Código Salud, doctor? Y regresamos en cuestión de segundos para que el doctor nos pueda explicar cuál es la diferencia entre un infarto cerebral y un derrame cerebral. Estamos en Código Salud. Ya estamos de regreso en Código Salud. Qué bueno que te integras con nosotros a la transmisión. Estamos platicando con el doctor Manuel Martínez Marino. Él es neurólogo clínico. Estamos hablando de la enfermedad vascular cerebral, comúnmente conocida como embolia o derrame cerebral. Antes de irnos a la pausa, doctor, nos comentabas que no es lo mismo un infarto cerebral que un derrame o embolia cerebral. ¿Cuál es la diferencia? Con respecto a factores de riesgo, son exactamente muy parecidos, ¿no? La hipertensión, factores de riesgo, etcétera, se comparten. Sin embargo, la diferencia es que existe un mecanismo diferente cuando es derrame. ¿Por qué? Porque se rompió el vaso. Entonces, lo que hay que hacer es controlar la presión en ese momento, entra a terapia intensiva y tenemos que evitar que se expanda este De derrame. su nombre, como para entender un poquitito el nombre de derrame, ¿no? Derrame cerebral. Se rompe el vaso, derrama Derrame, sangre, por exacto. decirlo. Y en cambio, lo que es el infarto, bueno, hubo una obstrucción. Exacto. Es correcto. De Sí, ahí sí. la diferencia. Se tapó el flujo, no llega el flujo a un cierto número de neuronas y por cada minuto que pasa una neurona sin flujo cerebral se mueren más o menos 2 millones de neuronas por minuto, ¿no? Entonces, impresionante. el tiempo es cerebro y esto quiere decir que entre más rápido nos puedan tratar y si tenemos una alternativa de terapia de reperfusión, pues el paciente va a recuperar más neuronas, ¿no? Ahora, en el caso de la embolia o derrame, aquí se está perdiendo sangre y Sí. la sangre está invadiendo, digamos que la estructura del cerebro, Sí. está irrigando. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen ustedes en ese momento? ¿Tienen que entrar a cirugía? No necesariamente hay... El espectro de la hemorragia o del derrame cerebral es muy amplio, ¿no? Porque depende de la localización, el tamaño del derrame, las comorbilidades o las enfermedades de los pacientes y además la situación en la que llegan urgencias, porque hay pacientes que el derrame lleva un día y es un paciente sumamente complicado, que primero lo que hay que hacer es estabilizarlo, ¿no?
Cuando llega un paciente con criterios de que el derrame está en una parte muy fácil, accesible y que además si se lo pueden sacar o lo pueden drenar, mejora la calidad de vida, se mete inmediatamente. Y si llega un paciente con un derrame pequeño, pero en una zona estratégica y muy profunda, es más riesgo meterlo a cirugía y quitárselo, y lo mejor es solo vigilarlo. Y bueno, quizás en el futuro se puede decidir si será candidato o no. Entonces es muy complejo la decisión aguda y depende de un equipo multidisciplinario, no solo un neurocirujano, un neurólogo. Generalmente es el urgenciólogo, el internista, el neurólogo, el intensivista. Todos ellos tienen que tomar una decisión Exacto. importante. Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo más común? Lo más común en el mundo es el infarto cerebral. De 10 eventos vasculares cerebrales, 7 a 8 son infartos Y cerebrales. los otros 2 Son hemorragias. son las hemorragias, Exacto. los derrames o las embolias. O las embolias. Exacto. Y de este porcentaje, que es lo más común, ¿qué tipo de derrame o embolia se presenta? Del 20% que tienen derrame cerebral, pues prácticamente el 90% de esos son hemorragias por presión alta. Por presión alta. Exacto. Y un 10%, 5% de esos pacientes tienen algo que se llama hemorragia subaracnoidea, que es por un aneurisma, ¿no? Es un chichoncito que salió en una arteria, que posiblemente llevaba años o nació con eso el paciente, o se desarrolló por factores de riesgo, y bueno, ese explotó y sangró, pero este es menos frecuente. Ahora, ya identificaron al paciente, ya lo tienen bajo revisión, está con este grupo interdisciplinario de médicos del que tú nos comentabas. ¿Qué viene? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer por lo general hospitalizado? El tratamiento también es farmacológico y sobre todo, háblanos de las secuelas, que eso es bien importante porque mucha gente pierde una capacidad impresionante una vez que se presenta una embolia para tener su relación, interactuar, el habla, movimiento. ¿Qué pasa? Ok, una vez que se hace el diagnóstico, lo que hay que hacer es estratificar qué paciente se beneficia de un tratamiento inmediato agudo para romper el coagulito y que pase la sangre, o qué paciente ya no es candidato, ¿no? Este tratamiento o esta decisión debe ser inmediata. Nos llevamos 5 o 20 minutos en decidirla, porque por cada minuto que pasa, como ya dijimos, está muriendo el cerebro. El tiempo es básico. Exacto, entonces a partir de ahí hay que controlar las variables clínicas, presión, que no se suba mucho el azúcar, etcétera. Y tenemos alternativas terapéuticas, por ejemplo, para usar algunos medicamentos como la aciticolina, que son neuroreparadores y que pueden evitar que se mueran más neuronas y ayudar un poquito al cerebro. Una vez que pasa esto, aún así puede haber pacientes que queden con ciertas secuelas, y estas secuelas van desde una alteración del lenguaje, es decir, que el paciente sea incapaz de hablar, hasta una alteración de la marcha, ¿no? Que el paciente quede en silla de ruedas, postrado en cama, etcétera. Esto depende del tamaño del infarto cerebral, segundo, del tiempo que le llevó llegar a urgencias, y tercero, si se le dio el tratamiento adecuado o no, ¿no? Porque también lo que sucede mucho en zonas rurales es que no hay ni tomógrafos o no hay el estudio ideal. El problema de la lejanía para llegar a los centros hospitalarios, y hay que ¿no? trasladar al paciente a una ciudad más lejos, y eso es tiempo. Y volvemos a lo mismo, la primicia aquí es el tiempo, ¿no? El tiempo. Sí. Como decimos en tele, el tiempo luego es nuestro principal enemigo y lo mismo ocurre en este tipo de situaciones médicas. Ahora, ¿por qué ocurre más en mujeres que en hombres? ¿Hay alguna razón hormonal quizá de por medio para que se presenten más casos de derrames o embolias en mujeres que en varones? No exactamente, ¿eh? En realidad la evidencia científica es muy variable con respecto al país, a la raza, etcétera. En general es 1 a 1. ¿Qué es lo que pasa? Que posiblemente después de la menopausia la mujer pierde cierta protección hormonal y entonces se iguala al nivel del hombre, porque a veces en ese grupo de edad, en los pacientes jóvenes, tienen menos riesgo de infarto cerebrovascular. Sin embargo, un estado que puede ser comórbido para una embolia cerebral, derrame o incluso algo que se llama trombosis venosa cerebral, que hay una oclusión de una vena, es el embarazo y el puerperio y el uso de anticonceptivos hormonales, ¿no? Esos son factores de riesgo que se pueden asociar, y totalmente está descrito que ese grupo de pacientes tienen riesgo e incluso a veces durante el embarazo les llega a suceder una embolia, ¿no? Que es algo catastrófico también. Sí, totalmente. Imagínate una persona que está en etapa de gestación inmediatamente, porque además es súbito, presente una embolia, un derrame, de ser brutal, sobre todo porque ahí estás hablando ya de 2 vidas, ¿no? Exacto. Que tienes que velar precisamente por ella. Ahora, un paciente con secuelas, pues desgraciadamente ya no hay reversión, ¿verdad? O sea, la secuela se presenta y difícilmente se logra revertir una secuela. No, quizás el término no sea reversibilidad, sino recuperación, porque en efecto un paciente puede no poder volver a caminar, pero una vez que lo metemos a una terapia de rehabilitación, si le dimos un neuroprotector en la fase aguda, ¿no? Y todavía lo podemos utilizar en una fase subaguda o tardía, y además este paciente se cuida para que no tenga un nuevo evento, recupera parcialmente. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Es muy difícil saberlo,
pero en general a veces entre más jóvenes mejor recuperan, entre más grandes posiblemente no, pero es muy complejo decidir qué paciente va a mejorar o no. Al fin de cuentas el manejo de rehabilitación es crucial, porque el paciente no se deja una vez que ya pasó el infarto cerebral y ya se quedó ahí. Hay que seguirlo por 1 año, por 6 meses, porque es un paciente que podemos recuperar para que vuelva a ser productivo, ¿no? Y ahora que comentas, dependiendo la edad del paciente, ¿qué casos entre pacientes jóvenes has logrado ver? O hay, digamos, dentro de la literatura médica en nuestro país, casos de jóvenes con algún derrame o embolia. ¿Qué edad se están presentando? Pues ¿Y cuál hoy es la en edad día, más común? sí, hoy en día se está incrementando este evento en pacientes jóvenes, desde los 20 años hasta los 40. ¿De verdad? O sea, Se una está persona con incrementando. 22 años ya puede manifestar un Sí. derrame o embolia. Sí, sí. Obviamente es infrecuente, pero a como se veía hace 50 años. Sí, que no, ahí era hablabas de menos gente de frecuencia. 70 años, ¿no? Exacto. Hoy en día, pues factores como estrés, tabaquismo, la falta de ejercicio, el estilo de vida que tenemos nos ha cambiado totalmente Híjole. la calidad. Pero para todo, Sí, sí, en sí. un montón de enfermedades, pero estas tienen un riesgo muy importante porque también hay factores genéticos, etcétera. Exacto. Una es que tengamos factores genéticos ya predispuestos desde el nacimiento y otra es que también tengamos otros factores extras. Por ejemplo, el uso de drogas ilícitas, ¿no? Incrementa el riesgo de Acelera, infarto ¿verdad? El cerebrovascular factor de riesgo, por o supuesto. derrame. Otra, por ejemplo, algunos pacientes que llegan con abuso de alcohol extremo, también se considera un factor de riesgo. Y otro punto son aquellos pacientes, pues ahí sobre todo las mujeres, ¿no? Que están en el embarazo o en el puerperio, que siempre son jóvenes, presentan también este evento. Hay quizás grupos de pacientes que tienen enfermedades del corazón, que también incrementa el riesgo. Recordemos que el corazón, a quien primero le da circulaciones al cerebro, entonces si el corazón empieza a hacer una arritmia o una falla, va a mandar coágulos al cerebro y entonces el cerebro se infarta, ¿no? Ese es un punto muy importante. Entonces, nosotros tenemos que identificar siempre los factores de riesgo. Lo ideal es, a veces, si estamos sanos, acudir al médico para ver cómo podemos seguir siendo sanos y evitar todas las enfermedades que nos pueden venir a futuro, ¿no? Una característica, yo recuerdo cuando estaba chavo, me acuerdo, en alguna ocasión una vecina tuvo un derrame, una embolia, recuerdo, y cuando regresó del hospital me quedó muy marcado porque su rostro se ve como, digamos, asimétrico. ¿Esta es una característica de una embolia? Sí, aquí hay que diferenciarlo bien. Hay algo que se llama parálisis facial periférica, que la parálisis facial puede ser por una infeccióncita. ¿Qué fue lo que le dio a Tatiana la semana pasada? Supiste, Exacto, subió un eso. video por Sí, sí. tanto estrés, trabajo, etcétera, etcétera, y otros factores, Sí, una parálisis facial. eso. Pero hay otra característica que la hace diferente de una embolia. Sí, una embolia no solo afecta a la cara, ¿no? La cara es uno más de los territorios que afecta, pero además se les paraliza el brazo, además no pueden hablar o tartamudean al hablar y muchas veces va empeorando conforme van pasando las siguientes horas. Una parálisis facial es abrupta, inmediata y solo hace la asimetría facial. Ajá. Y eso es una inflamación del nervio facial, obviamente hay que darle tratamiento, etcétera, pero no tiene nada que ver con la embolia, ¿no? Ujú. Ahora, aún así, si sucede esto de fase o de momento aguda, yo creo que la recomendación es los dos acuden al hospital y es más fácil que un médico pueda decirles, tú no tienes embolia, esto es una parálisis, Ujú. y tú tienes embolia, te quedas, ¿no? Sí, hay la gran diferencia. Digo, por ejemplo, en el caso de la parálisis facial, ya hay incluso hasta tratamiento mediante células madre, ¿no? Que tienen Sí. muy buenos resultados. No sé si se esté investigando clínicamente para saber si esto también puede funcionar con una persona con embolia, sobre todo por la asimetría, ¿no? En Sí, sí. el rostro. La verdad es que hay muchos tratamientos experimentales en el mundo, ¿no? Tenemos la esperanza de que en 10 o 20 años tengamos más alternativas terapéuticas. Los experimentos que se han hecho han pasado las primeras fases, pero no llegan a la fase 4 o a la fase 3, porque empieza a haber efectos adversos en el ser humano, ¿no? Cuando se hace en el animal o en el ratón pueden ser beneficiosos, pero una vez que llegan a probarlos en el ser humano puede ser ya nocivo. Sin embargo, hoy tenemos algunos tratamientos, ¿no? Y entre ellos hay desde los tratamientos que tenemos de inicio para controlar la presión, la glucosa, etcétera, e incluso para abrir el coágulo cerebral, Ujú. como algunos medicamentos neuroreparadores que facilitan la reparación de las neuronas, ¿no? Es decir, en ese momento que están muriendo 2 millones por minuto, puede haber un medicamento que trata de coadyuvar, a lo mejor no evita que se mueran los 2 millones, pero repara un cierto porcentaje de células y estos medicamentos ya los tenemos hoy en el país, ¿no? Y podemos hacer uso de ellos como la citiculina en cualquier lado donde estemos trabajando. Claro, pero lo importante es prevenir. ¿Estás de Sí. acuerdo? Qué bueno que se tenga el tratamiento, se tengan los fármacos, pero me quedo con la idea y las recomendaciones que nos das, doctor. Bueno, hay prevenir. un punto importante es que 8 de cada 10 eventos vasculares cerebrales se pueden prevenir, ¿no?
Es decir, altísima la opción. Caramba, tenemos en nuestras propias manos todos los días la opción de evitar un evento cerebral vascular. Cuando tengamos 40, 50 y peor, ni siquiera llegar a esa edad. En cualquier momento se puede presentar. Pues doctor Manuel Martínez Marino, neurólogo clínico especialista en enfermedad vascular cerebral, agradezco mucho tu presencia aquí en Código Salud. Qué bueno que tuviste la oportunidad de platicar con nosotros. Gracias, esta es tu casa. Nos vemos en próximo.